Páginas ah, que me hablaban de la doctrina española. El libro rescaté un pequeño fragmento que habla de la doctrina española del derecho administrativo, y también tengo información sobre el autor Garrido Falla. Muy bien. Así que bueno, lo que tengo del libro, lo que investigué, básicamente, según la doctrina española, la administración no viene siendo un representante de la comunidad, sino que es una organización puesta al servicio de la comunidad. Y es netamente instrumental, porque de este derecho administrativo emanan actos como contratos y declaraciones que son justificables ante tribunales. Esto según los autores también García de Enterría y Fernández. Y bueno, igual que en la doctrina germana, la doctrina española defiende que el derecho, la actividad del Estado está separada de el resto de las, sí, está separada de la justicia. Entonces tenemos que las funciones del gobierno están aisladas con las funciones de la justicia. ¿Cuáles vienen a ser las funciones del gobierno según esta doctrina? Bueno, los actos por órganos superiores de tipo político, mientras que las funciones de justicia son actos emanados por la administración hacia sus administrados o hacia sí misma. La justicia, También, perdón, te entendí bien. La justicia dicta actos hacia sí misma y hacia... No entendí bien. ¿Podrías repetir eso último? Que no, sí, no sé profe, si... Ah, dígame. establece que las funciones de la justicia son actos emanados por la administración hacia sus administrados y hacia sí misma, hacia la administración misma. Un poco extraño, ¿no? Eso está extraño. Yo lo interpreté así, básicamente, que regulan las relaciones de ¿Quiénes? la ¿Quiénes? comunidad, de la sociedad. No, espérate un momentico. No digas frases sin sujeto. ¿Regulan quiénes? ¿De quién estás hablando? Ok, yo lo interpreté, o sea, como Ajá, es confuso, ese ajá, enunciado es un poco confuso. Yo lo que interpreté fue que la ajá. justicia, Ok. además de regular las relaciones de la sociedad, de las personas, de particulares, de etcétera, etcétera, también Ajá. regula sus propias actividades. Ok. También establece normativas con su autoridad, con lo que tutela, lo que no tutela, etcétera, etcétera. O sea, por eso no lo encontré tan... O sea, esa fue la explicación que le encontré. Ok. Bueno, te Espero. oímos. Sí, Bueno, sigo. sigue, Sofía. Ok. También dice que la administración es sujeto de derecho, es Que la destinatario de administración, la norma. perdón, ¿cómo? Que la administración Dice que la administración es sujeto de derecho, es un es, sujeto de destina, derecho. es Okay. destinatario de la norma y también es creador de ella. Ahí, ¿Eso lo dice quién? esta parte no tiene autor como tal, es de un libro teórico. Ajá. Bueno, pero aquí dice que Okay. el derecho administrativo, según Ramón Parada, no tiene por qué explicar las funciones de justicia ni de gobierno, porque de eso ya se encarga el derecho constitucional. Está en la constitución de cada estado, si es por separación de poderes, de qué se encarga cada poder. Esto defiende Ramón Parada. Así que devolvemos que el Estado no es administración pública, sino es creador de ella. También un poco confuso. Se viene a través del poder público como sujeto de derecho. Ok. Ok, vuelvo. Había dicho antes que la administración tiene una actividad instrumental, ¿no? Que es instrumental porque de ella emanan actos como contratos, declaraciones. Bueno, en el derecho administrativo también hay pluralidad de
hay pluralidad entre estos actos que regulan las relaciones jurídicas administrativas. Ok, finalmente defiende. ¿Defiende quién? ¿Quién? No te olvides de decir quién, porque... No le tengo el autor, le tengo la doctrina. Pero no, lo que quiero decir es que tú comienzas una frase que no sabemos a quién te estás refiriendo. Dice, ¿defiende quién? Tú, yo, el profesor, para Vázquez, ¿quién? ¿Quién? Esta doctrina defiende. Esta doctrina defiende, ok. Ajá, ok. Esta Está doctrina bien. defiende que la escuela que el derecho administrativo puede ser tanto en sentido objetivo, basándose en la actividad, la tarea o la función que tiene el Estado, como en sentido subjetivo, es decir, el cuerpo o conjunto de autoridades, funcionarios y agentes que vendrían siendo los órganos del Estado ordinariamente encargados de ejercer estas funciones. Ok, ahora voy a hablar un poco de lo que dice el autor Garrido Falla. Él define el derecho administrativo como una parte del derecho público. Dice que es la que organiza y determina el comportamiento de la actividad directa o indirecta del Estado y de las relaciones jurídicas de sus organismos. Eso lo defiende Garrido Falla. Dice que el objeto del derecho administrativo es en sentido subjetivo y es el derecho administrativo aquí está en sentido subjetivo y es indirecta del Estado. Es indirecta del Estado. También habla de las normas del derecho público. Este autor pude notar que más que definir como tal lo que... Oye, Sofía, perdona un segundito. Tú dices, el derecho administrativo es indirecta del Estado. ¿No crees que a esa frase le falta algo? El derecho administrativo es indirecta. No. Será directo o indirecto, pero no directo. Ajá. No, dije que el derecho administrativo se encarga de las relaciones indirectas o directas del de las Estado. relaciones. Ok, que le estaba diciendo, profesor, que este autor, según lo que leí, él más que enfocarse en el derecho administrativo, lo define y se explaya mucho más en definir el derecho público. Entonces, para él lo principal es englobar el derecho administrativo dentro de lo que es de derecho público y lo diferencia mucho del derecho privado. Estás hablando de Garrido Falla. Estás hablando de Garrido Falla. El autor es Garrido Falla. Correcto. Ajá, Sí. Ok, muy bien. Dice que todas las normas del derecho administrativo tienen leitmotiv, es decir, razón de ser, razón de existir, y que el derecho administrativo no puede ser universal porque se basa en las exigencias del Estado de Derecho en el que está. ¿Me explico? Que está ahí como pensando. No mucho, pero Nada, bueno, sigue. Está bien, pues estás tratando de exponer lo que leíste. Exacto, el Estado de Derecho, el derecho administrativo surge a partir de lo que ya establece el Estado de la nación en la que se encuentra. Por eso no existe un derecho administrativo general, universal, como existe el derecho internacional. Sigo. Sin razón depende de exigencias del Estado. Ok. También defienden los autores, estos no sé cómo decirlos, Yese y Goodlaw. Yes, como si fuera sí en inglés. Yes. Ajá. Ok. Que ¿Y quién es el otro? ¿Quién es el otro? Good algo. No sé, yo no entiendo mucho mi letra. Caramba. Esto está escrito por ti, no lo estás leyendo de un impreso. No. Exacto, es un resumen.
Bueno, que él dice que estos dos autores defienden que el derecho administrativo solo existe cuando los países alcanzan un punto en de civilización en el cual pueden gozar de los servicios públicos. Y que no puede, y que el derecho administrativo solamente existe cuando en personas que viven de forma autónoma, que viven con autonomía. Estos defienden estos dos autores. Ok, había dicho antes de que el derecho administrativo, en base a todos estos autores, se basa netamente del Estado de Derecho de la nación. Este Estado tutela mediante su intervención el interés de la norma y por esto hace posible la coacción. Este autor también especifica que no todas las relaciones jurídicas de derecho público interesan al derecho administrativo, que el derecho administrativo se encuentra solamente cuando el Estado interviene. Y esto también me lo destaqué. También dice que se diferencia del derecho privado, el derecho público, porque la obligatoriedad de sus leyes, en el caso del derecho privado, se vuelve obligatoria cuando los particulares se acercan a los tribunales y a organizaciones privadas, pero aquí la obligatoriedad la dicta el Estado. Y ahí se vuelve un poder jurídico. Cuando organismos en contacto con los particulares. Y vuelvo y repito, cuando los organismos administrativos entran en contacto con los particulares para defender sus intereses, existe la relación jurídico-administrativa. Y bueno, eso serían básicamente las ideas principales del autor, Garrido Falla. Ok. ¿Lograste ver cómo identifica Garrido Falla a la administración pública? La diferencia de la justicia, de la legislación de la justicia y de la legislación fundamentalmente, o considera que todo eso es lo mismo? Yo digo que la diferencia bastante de la justicia porque la enfoca mucho más al lado del derecho público. Según lo que yo interpreto, cuando los particulares quieren, o sea, la justicia se mueve más bien en los particulares y el derecho administrativo no se mete allí. Por eso siento que está muy diferenciada con la justicia. ¿Y con la legislación no? ¿O sí? Con la legislación, no, porque si me dice que el derecho administrativo depende de cada estado de derecho y no sé, es muy, o sea, es el estado el que le, ay, uy, perdón, profe, ¿qué? Sí. Ajá, ¿me ves? Ok. Sí, sí, cómo no. Entonces no la encuentro tan separada de la legislación, por más de que en el texto que leí del autor no esté explícitamente la opinión de él en cuanto a si está diferenciado o no. En lo que había dicho antes, sí, él dice que la doctrina española se diferencia bastante está separada de la justicia y de las funciones del gobierno. Pero no menciona la legislación. Bueno, esa sería una diferencia con las otras escuelas, que las otras escuelas diferencian la legislación de la administración, ¿no? Y unos lo hacen por una razón y otros lo hacen por otra, ¿no? Aquí pregunta, profe, aquí pregunta Meiderlin, ¿podrías explicar cuando hablaste de las funciones de gobierno y de justicia? Bueno, lo que había explicado antes de la doctrina española habla de que las funciones del gobierno son los actos por órganos superiores de tipo político. Y las funciones de justicia son los actos emanados por la administración hacia sus administrados o hacia sí misma. Pero esto no es Garrido Falla. Tú dijiste que tú habías encontrado dos fuentes distintas. Uno, algo del autor Garrido Falla tenía un manual famosísimo, manual de Derecho Administrativo. ¿Es de allí de donde lo sacaste, del manual de Derecho Administrativo de Garrido Falla?
Sí. esa segunda parte. Sí. Tú conseguiste ese manual, o por lo menos partes de ese manual. Sí, ya le digo exactamente el nombre que conseguí. Un momento, Ajá, para estar 100% seguros. ajá. No, ya va. Que lo tengo acá en el teléfono. Ya va, profe. Es el... No, ya va. Sobre el derecho administrativo y sus ideas cardinales. Ajá. Ah, ese es el título. Por ¿De quién? Garrido Falla. Un Fernando libro. Garrido Falla. Garrido Falla escribió un libro que se llama así, sobre las ideas del derecho administrativo, algo así, ¿no? Sobre el derecho administrativo y sus ideas cardinales. Ajá. Y eso fue lo que tú lo leíste completo o leíste algunas páginas de ese libro. Bueno, hice un resumen del resumen. No. Pero No, lo que quiero no es... decir, ¿qué fue lo que tú leíste? Lo que yo quiero decir, o sea, después tú hiciste un resumen, pero eso, lo que tú leíste fue ¿qué? ¿Tú me podrías mandar eso que tú leíste o el enlace o Sí, la claro, copia? claro. Ok, Son solo 40 páginas que se encuentran en el documento. ajá, No sé si es el libro completo o si es un solo capítulo. Es ok, eso, lo que está en internet. exacto, eso es lo que Te yo lo puedo podía. mandar, sí. Ok, me mandas el enlace o lo que puedas mandar para yo acceder y ver Vale, qué es lo que es entonces. Ok, vale. perfecto. Y lo otro, lo que viste inicialmente, ¿de dónde lo sacaste? Profe, esas son unas páginas de un libro de Derecho Administrativo que me pasó una compañera que vio antes la materia, Ujú. pero el autor se lo digo hoy mismo. Es un libro, es un manual de Derecho Administrativo que explica las doctrinas, pero no habla de, o sea, sí, es simplemente dice doctrina española y ahí explica tal cual lo que acabo de decir, pero no es como un autor, o sea, no No, tengo el autor. no, el autor es el que hizo el libro, eso que tú leíste. Exacto. Eso es lo Pero que no te sé si es un pregunto. manual, no sé qué tipo de libro ¿Te es. mandaron o tú lograste conseguir unas páginas, pero no sabes ni de qué parte son, ni el autor, ni nada? ¿Cómo las Sí, conseguiste? bueno, profe, le dije que me lo pasó una compañera que vio la materia. Claro, pero ella te pasó una foto, te pasó el Las libro, páginas, las páginas, las páginas fotos de las páginas. arrancadas del libro. Las arrancó del libro y Las te las... fotos, profe. Por Como eso, foto de las pero páginas. exprésate, por favor, explica, porque si no, no entendemos. Ajá. Ella te pasó unas fotos de unas páginas. Eso es Exacto. lo que... Ok. Tienes tú Y entonces digitalizadas una serie de páginas. ¿Cómo cuántas páginas? unas, no son muchas, honestamente no Como encuentro cinco muchas, eran páginas. como 3 páginas. Tres páginas. Tres Ok, páginas. muy bien. En la página no dice arriba, fíjate que las páginas normalmente arriba ponen el nombre del libro No. y muchas veces no dice nada. O sea, tú no tienes manera de saber de qué libro Ahorita en este es. instante, oye, sí tengo manera de saber. Ah, Dice Manual de Derecho Administrativo, es un manual. ah, Eloy Lares Martínez. ok. Este libro que está aquí. Este libro, ¿ok? Manual de Derecho Administrativo de Es, Eloy Lares Martínez. Bueno, esta u otro, porque ustedes saben que Lares Martínez tiene como 13 ediciones distintas, ¿no? Yo no me acuerdo cuál es esta. ¿Qué edición es esta? En alguna parte debe decirlo. 12ª edición. Esta es la número 12, pero hay otras. Ok, perfecto. Entonces, tú me podrías, ya que tú lo tienes digitalizado, ¿me podrías mandar eso también? Por favor. claro. Sí, Ok, sí. mándamelo. Entonces, fíjate. Y entonces algunas recomendaciones generales. Cada vez que ustedes vayan a leer algo, eh, como parte del aprendizaje, pues, tienen que saber qué es lo que están leyendo. ¿Y cómo saben qué es lo que están leyendo? ¿Quién es el autor? Porque muchas veces dicen, no, es que eso lo leí en Internet. No, Internet no es ningún autor. Internet es una cartelera donde un autor pega cosas. Entonces, nosotros, si queremos Sí. saber quién dijo qué, tenemos que ver quién pegó eso y si cuando lo pegó dijo, esto lo hice yo o esto me lo copié de otra parte o esto de dónde salió, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento del derecho no es un conocimiento científico duro. No es que lo que dijo Einstein, que energía es igual a masa por volumen. No,
ni lo que dijo No es el una otro. ciencia exacta. No es una exacta Pero ni dura. Es una ciencia blanda, podríamos decir, que debatible, sobre la cual hay discusiones, muchas discusiones y muchas posiciones. Y lo que es hoy verdad, de repente mañana ya no lo es, o depende, como tú dices. No hay un solo derecho administrativo porque cada uno de los países tiene su propio derecho administrativo. Y el que tenemos hoy no es igual al que teníamos hace 50 años, ni es igual al que tendremos dentro de 40 años. Eso es así, o sea, el derecho es una creación humana y un determinado momento de la sociedad tiene su derecho administrativo, ¿no? Eso es cierto con todos los derechos, porque el derecho es un producto de la sociedad, pero el derecho administrativo es particularmente vulnerable a ese carácter coyuntural, ese carácter evolutivo. ¿Por qué? Porque es un derecho muy político, es el derecho que regula al Estado. Y hay estados más democráticos, estados más autoritarios, hay estados un poco con una tendencia política, otros estados con otra tendencia política, y por supuesto, entonces, dependiendo de las circunstancias políticas, económicas, seguramente la administración varía un poco y el derecho administrativo es posible que varíe también, ¿no? Entonces, en eso tú tienes razón, pero no, el derecho administrativo no es igual siempre, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros estamos aprendiendo entonces una ciencia que es bastante poco sólida, podríamos decir. Depende de opiniones que están basadas sobre realidades un poco más duras, ¿no? Y nosotros tenemos que ir aprendiendo dónde estamos en un terreno más duro y cuándo estamos en un terreno más blando, más susceptible de ser discutido, ¿no? Entonces, la única manera que nosotros, ustedes y yo, tenemos de poder caminar con certeza por este camino del derecho administrativo es dándole valor a la fuente de información. Si yo les digo a ustedes que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional en Venezuela, yo tengo cómo defender eso. Alguien dirá que no es verdad, pero yo tengo cómo defenderlo. ¿Cómo lo defiendo? Yo digo, lee el artículo 54 de la Constitución que consagra que el derecho a la habitación es un derecho de todos los venezolanos. Bueno, cuando cambie la Constitución ya no será, pero mientras está la Constitución eso es, ¿no? Alguien me dirá, bueno, pero esa Constitución a mí no me gusta. Bueno, no te gusta, pero es la que está vigente, ¿no? Entonces, ahí empieza o bueno, cuando ahí dice es un derecho de todos, en realidad no es de todos, es de algunos, más que de otros. Ahí podemos empezar a opinar. O bueno, o el Tribunal Supremo cuando interpretó ese artículo dijo tal y tal cosa. O cuando Lares Martínez lo interpreta dice esto y lo otro. Entonces, siempre tenemos que decir cuál es la fuente de la información. ¿Quién está opinando? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está decretando? No es lo mismo que decir que mañana hay clases porque el Consejo Universitario así lo decidió a decir mañana hay clases porque a mí me dijo un compañero que mañana hay clase. ¿Mm? No es lo mismo, no tiene el mismo valor. Cuando tú llegues mañana a la facultad a ver si hay clases, si te lo dijo un compañero, bueno, irás a pelear con él luego, pero más nada, pero en cambio, si tú vas mañana a clase y resulta que el Consejo Universitario dijo que había clase y no hay clase, bueno, tú puedes reclamar, tú puedes decir, tú puedes denunciar. Mire, no están cumpliendo con las órdenes del Consejo Universitario. ¿Bien? Entonces, las afirmaciones tienen valor en derecho dependiendo de la fuente, del origen, quién lo dice. ¿Mm? Y no es lo mismo que lo diga Lares Martínez a que lo diga Garrido Falla. ¿Por qué? Porque Garrido Falla está hablando de España. Lares Martínez está hablando de Venezuela. Entonces, ¿ves? Entonces, todo este preámbulo para decirle tanto a Néstor como a Sofía, hoy hicieron una exposición basada en lo que leyeron. A mí me gustaría que ambos me manden la fuente de información, que me manden lo que leyeron, porque yo allí puedo entonces enderezar algunos entuertos que siento que hubo, hay unos aciertos, hay algunas cosas que no están muy claras, pero podemos entonces enderezarlo. Yo no quiero decirles que algo está errado si ustedes lo leyeron en una fuente de información válida. Que a lo mejor el que no está enterado soy yo. Entonces yo me entero
e incorporo ese nuevo conocimiento a mi bagaje cultural. Entonces, mándenme eso y así la próxima clase vamos a dedicarle primero la primera hora a terminar de aclarar estas cosas, ¿no? De estas posiciones subjetivas que estamos viendo hoy. Y la segunda parte de la clase, que eso va a ser el lunes, vamos a hacer los ejercicios prácticos de los que hablamos, ¿no? Acuérdense, entonces ustedes van a escoger algo y van a, bueno, el que quiera pues lo hace, ¿no? Y propone, mire, yo quiero saber si el programa de vacunación que estamos llevando adelante en tal parte, de esta manera, que lo ordenó la Cruz Roja de Venezuela, eso sí, eso es parte de la administración, sí o no. Bueno, yo quiero saber si el otro día el policía tal de tal parte me pidió la cédula y me quitó, ¿eso es administración o no lo es? Y así, pues ustedes me dan ejemplos o proponen aquí ejemplos y los vamos a discutir. Eso será en la segunda parte. En la primera, me gustaría como que aclaráramos algunos conceptos de lo que se vio hoy. Por de pronto yo les diría algo. Yo siento que Sofía hizo un buen esfuerzo en tratar de buscar una información y pareciera válida porque es el manual de Lares Martínez uno y el manual de Garrida Falla el otro. Los dos son fuentes de la doctrina española y venezolana incuestionables. A mí me gustaría entonces verlos bien, qué es lo que se ve allí, y aclarar cosas tales como, nosotros estamos aquí viendo la definición de administración pública, no de derecho administrativo. Sofía muchas veces dice, no, es que el derecho administrativo es distinto de la justicia. No, el derecho administrativo puede ser distinto del derecho constitucional, del derecho civil, pero no de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es una función del Estado y no un derecho, un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es distinto del otro ordenamiento jurídico. El derecho administrativo es distinto del derecho privado. Es distinto del derecho internacional, es distinto del derecho mercantil, pero no distinto de la justicia ni del gobierno, porque el gobierno es una función o un órgano del Estado que puede diferenciarse de la justicia y de la legislación y de la administración, pero no del derecho. ¿Sí? No podemos cambiar, no podemos decir Gustavo es distinto a un carro. No, yo soy distinto a otra persona, pero no a un carro. Ese carro es distinto a otro carro o a una camioneta. O sea, podemos comparar individuos de la misma especie, pero no de especies distintas. La administración es una especie, la administración en principio es una función del Estado, el derecho administrativo es un ordenamiento jurídico, es otra especie. El derecho administrativo se le aplica a la administración. O sea, hay una relación, pero no una relación de igualdad, es una relación de, podríamos decir, de aplicación. El derecho administrativo se le aplica a la administración. ¿Y se le aplica a la justicia? No se le aplica a la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es distinta de la administración. ¿Ven entonces cómo es la cosa? O sea, todo lo que Sofía nos decía cuando afirmaba el derecho administrativo es esto, yo lo oía y decía, pero bueno, si nosotros no estamos identificando el derecho administrativo, estamos hablando de la administración. Esa identificación de la administración nos permitirá luego decir si el derecho administrativo regula siempre todo lo que hace la administración o no. Porque como sabemos qué es la administración y sabemos qué es el derecho administrativo, podemos saber si todas las normas del derecho administrativo regulan siempre a la administración y si solo regulan a la administración y no regulan a otras cosas como la justicia, como el gobierno. Entonces, pero son realidades distintas entonces, ¿no? Y eso es lo que estamos queriendo decir. En parte de las cosas que dijo tanto Néstor, por ejemplo, nos habló de que Eisenman dice que la administración está regida en general por el derecho administrativo, porque hay una indisoluble tríada que es organización, institución y función, organización, institución y ordenamiento jurídico. Hay una institución que cumple una función y a eso se le aplica un ordenamiento jurídico. En principio es así. La administración es una institución que cumple una función, se supone que es la función administrativa, son actuaciones, conductas,
que despliega ese órgano, ese conjunto que se llama orgánico, que es la administración, y a todo eso se le aplica un ordenamiento jurídico. El derecho administrativo regula tanto la organización administrativa, la institución administrativa, como la función administrativa, las cosas que hace la administración. Sería estupendo que eso coincidiera, que la administración hiciera todo lo que haga sea función administrativa y no haga nada más que no sea función administrativa, que toda la función administrativa sea hecha por la organización administrativa y que a todo ese dos conjuntos orgánico y funcional se le aplique un solo derecho, el derecho administrativo. Sería estupendo, pero eso no es así. Ese es el problema y de eso es lo que estamos hablando. Eso no es así. Hay diferencias, hay disturbios, digamos, disfunciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo dijo Néstor hoy, Eisenman dice que a la administración como institución a veces se le aplica el derecho administrativo y a veces se le aplica el derecho privado. Esos sí son distintos. Derecho administrativo y derecho privado son distintos. Ahí sí, ¿no? ¿Cómo se llama? El derecho administrativo regula las relaciones administrativas. Las relaciones administrativas se dan cuando está la administración, cuando el órgano de administración está actuando, ¿no? Cuando está vinculado de alguna manera con otras cosas. Ahí hay una relación jurídico-administrativa. Y a eso se le aplica el derecho administrativo. Entonces, bueno, pero no vayamos a definir el derecho administrativo. Eso no es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos definiendo administración. Y lo han hecho la escuela vienesa, y lo ha hecho la escuela francesa, y lo ha hecho la escuela italiana. Administración. ¿Qué es administración? Distinta de justicia, distinta de legislación. Y ahora pareciera, según lo que nos dijo Néstor, que también hay que diferenciarla del gobierno. Entonces serían 4 funciones que tiene el Estado. 3, como decían las anteriores, legislación, justicia y administración, y 4, según dicen los más recientes, justicia, legislación, administración y gobierno, que es otra función distinta. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que terminar aclarando y que vamos a tener como logro de aprendizaje. Si nosotros logramos, y si logramos diferenciar entonces, administración del Estado. El Estado no es la administración. La administración forma parte del Estado, pero no es lo mismo decir, y tampoco administración es gobierno. Cuando no digamos, la administración regula la justicia. ¿Cómo que la administración regula la justicia? Administración y justicia son 2 funciones distintas. No, la administración hace administración, la justicia hace justicia. Y entonces de lo que se trata es saber quién es la justicia y qué es la justicia. ¿Quién es la administración y qué es la administración? Funcionalmente hablando, o sea, cuáles actividades hace la administración. Bueno, entonces vamos a quedar de esa manera. Tanto Néstor como Sofía se quedan comprometidos conmigo a mandarme esa fuente de información. Entonces terminamos esta clase, la próxima clase, estas explicaciones, pues las terminamos el lunes en la mañana, y en la primera hora. Y en la segunda, pues entonces hacemos los ejercicios prácticos. Vayan pensando en ejemplos concretos que a ustedes les parezca interesante analizar a la luz de esas distintas posiciones doctrinales, incluyendo estas últimas, pues estas subjetivas. Bueno, amigos, nada, pues vamos entonces a dar por terminado hoy. Diga, Néstor. El borrador que hice lo tengo a mano, manuscrito. Yo lo tengo que transcribir en Word y se lo envío. ¿Se lo envío a dónde? ¿A su correo o lo paso por el grupo? Pásamelo a mí, por favor, primero, a mi correo. ¿Tienes mi correo, verdad? ¿Lo tienen? ¿Usted lo pasó? Tendría que buscarlo en el chat. No, yo se lo mando ahorita. En todo caso, si tienes ahí para copiar, es Gusturt. ¿Gusturt? Permítame un minuto ya. O te lo paso, lo pongo ahorita en el WhatsApp, ¿no te parece? Para que todos lo tengan. Favor. Sí, es lo mejor, es lo más práctico, ¿cómo no? Tienes razón, ok. Bueno, yo tengo un Gmail, pero yo no lo reviso nunca, entonces prefiero los Hotmail, ¿ok? Sí. Otra cosa, Néstor, dime. Mis autores como referencia en la consulta fue la de Antonio Molescovet y la de Martínez. Esas fueron las 2 que utilicé. Entonces, yo voy a tratar de separarlas, tanto la de Lares Martínez
como la de Antonio No. Molés Coubet, cuando le envié transcrito el Claro. resumen que dice manuscrito. Claro, claro. Acuérdense ustedes aquí en este caso concreto, ¿no? Que tanto Lares Martínez como Molés Coubet lo que están haciendo es presentar lo que otros han dicho, ¿no? Sí, sí. Muchas veces es así. Sobre todo Lares Martínez. Lares Martínez dice, fulanito dice, menganito dice, menganito dice eso. A Molés es un poquito más difícil entenderle cuándo habla él y cuándo lo que está diciendo es lo que otro dice, ¿no? Entonces, Lares Martínez sí dice nuestra opinión. Cuando él dice nuestra opinión, ahí habla él, ¿no? Sí. Molés Coubet a veces dice fulanito dice, menganito dice, pero luego a veces sin decir que nadie dice, él emite su propia opinión. Entonces, a veces, fíjate a ver si logra, digamos, como que hacer esa distinción, ¿no? A tus efectos, a tus propios efectos, ¿no? Para que no vayas a decir que Duguid dice algo que en realidad quien lo dice es Molés Coubet, ¿no? Por ejemplo, si Molés Coubet está hablando de Duguid y meta la Constitución venezolana, seguro que eso no es Duguid, porque Duguid no habló de la Constitución venezolana. Quien habla de la Constitución venezolana es Molés Coubet. Entonces, lo que está haciendo es analizar la Constitución venezolana a la luz de los postulados de Duguid. Es una labor un poco complicada, yo lo entiendo, ¿no? Porque de verdad que el trabajo de Molés Coubet no es tan fácil de leer, ciertamente. Por eso es que a mí me gusta tener estas reuniones, pues, para poder aclarar dudas. Entonces, ok. Y mándenme entonces, mándame esa versión tuya, Néstor, que fíjense ustedes ahora, que voy a tener yo la versión que Néstor hace de lo que dice Molés, de lo que dice Duguid, y lo que Néstor dice, de lo que dice Lares Martínez, de lo que dice Eisenman. Entonces, o viceversa, pues, ¿no? Son opiniones tras opiniones tras opinión. Es decir, yo no puedo decir, Eisenman dijo, porque Néstor me lo dijo, yo puedo decir, Eisenman dijo, porque yo leí a Eisenman, y veo que Eisenman en realidad fue el que lo dijo. Lo otro es una versión que hace Néstor de Eisenman. Entonces, el culpable no es Eisenman, sino Néstor. Ok. Sí, Sí. me parece bien importante que en este proceso de aprendizaje tengamos estas cosas claras, que no son derecho administrativo, eso es técnicas de estudio. Pues, o sea, cuando yo estoy estudiando algo, yo tengo que ver de dónde viene, quién lo escribió, y luego, ¿y cuál es la fuente? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando una opinión de otro? ¿Está hablando de algo que él ha comprobado porque hizo un experimento y ve que eso es así, que la Tierra es redonda? Y bueno, de la Tierra es redonda no porque sea redonda, sino porque la han demostrado mucha gente, ¿no? Pero antes se pensaba que era plana. Entonces, en esa época la Tierra era plana, no redonda. El que decía que era redonda lo quemaban en la hoguera, ¿no? Entonces, menos mal que ya pasamos esa etapa en que la manera de pensar y las creencias se castigaban con fuego. Bueno, amigos, nada, Gabriel Rodríguez, el pobre, no hubo forma que entrara. Bueno, nada, pues vamos a quedar de esa manera. Les agradezco mucho tanto a Néstor como a Sofía.